le tenemos acá un amigo de esta casa, que es el doctor Efrén Guerrero. No vamos a hablar de la historia según el rock and roll, sino de lo que pasa con el sistema judicial. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerte acá. Gracias, Alexis. Bueno, empecemos por lo más importante. ¿Tienes listo el programa especial sobre el retorno de Oasis? Está listo el programa especial del Así que pilas, la próxima semana. Claro, el miércoles a las 7 de la noche, como siempre. Próximo miércoles, 19 horas, por Radio Pichincha. No se pierdan programa de la historia según el rock and roll sobre el regreso de los hermanos Gallagher. Y esta gira de retorno que entiendo de entrada es Reino Unido e Irlanda. Después se anunciarán otras fechas, ojalá incluyan Latinoamérica. A ver, aunque no es el tema, sí, todas las entradas de mail se vendieron ayer. Va a haber 10 shows en Inglaterra, 3 en Escocia, 2 en Irlanda. Pero no hay una gira europea totalmente cuadrada. Si vienen a Latinoamérica, esperemos que sea así. Sería el clásico tour México-Argentina o México-Chile, dependiendo de qué suceda. Pero ahí veremos qué pasa. Ahora lo que venimos. Ahora lo que venimos. No diga la gente de Radio Pichincha. No, claro, no, la gente va a decir, vamos a darle con todo a la fiscal. ¿Revisaste el reportaje de Intercept que habla sobre los chats que involucran a la fiscal? ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? A ver, esta situación es bien compleja porque creo que estamos en medio de un lugar político bien espinoso. Y yo creo que todos los actores involucrados, tanto políticos como mediáticos, tienen que tener muchísimo cuidado. Estamos hablando de Intercept, saca 15,000 chats. 1,500 chats, en el cual se plantean unas conversaciones complejas, ¿no? Entre la fiscal y varios actores políticos en varias ciertas situaciones. Yo creo que ahora se va a dar un proceso del uso político de esos chats. También la fiscalía tendrá que hacer lo que tenga que hacer en términos de desmentir ese procedimiento. Creo que esto también está en medio del proceso de elección de la fiscal y ahí hay que tener en cuenta la situación de después de que la doctora Salazar salga de la fiscalía va a haber un proceso de responsabilidad política. Eso es claro porque esto ha pasado con todos los fiscales en la historia. O sea, con todos los fiscales que hemos tenido en el país. Y yo creo porque y ahí te digo mi opinión personal. Yo creo que nuestro problema principal es que nuestro modelo de elección de fiscal tratamos de hacerlo técnico cuando en el resto del mundo es muy político. Hablemos de Estados Unidos. ¿Quién elige el fiscal? Sí, verás, justo estaba pensando en eso y me anoté unas cositas en el celular. Porque nos encanta además poner, siempre el paradigma de la democracia liberal son los de Estados Unidos. Verán, les pongo el proceso de elección de fiscal general en varios países. En Estados Unidos el presidente nombra al fiscal general que luego es confirmado por el Senado, actores políticos. En México, el fiscal general es nombrado por el presidente a partir de una terna propuesta por el Senado y luego a su vez es ratificada esa elección. En España el fiscal es nombrado por el rey a propuesta del gobierno después de ser escuchado el Consejo General del Poder Judicial. En Argentina el Procurador General de la Nación, que hace el papel de fiscal, es nombrado por el presidente en acuerdo con el Senado. En Colombia el fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna nombrada por el presidente. En Brasil el procurador es nombrado por el presidente aprobado por el Senado. Entonces yo creo que ese es uno de los errores de nuestro modelo de elección de autoridades de alto nivel, digamos, de nivel máximo, que tienen que interactuar con políticos. No les damos un papel político, pero esa es mi visión personal. Porque si tú ves alrededor del mundo, jueces de Corte Nacional, fiscales generales, hasta miembros de cortes constitucionales son elegidos a través de un proceso político. Mira el caso de Estados Unidos. Los jueces de Corte Suprema de Justicia son puestos por el presidente de forma vitalicia. Así es. Vitalicia. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio de sinceramiento a nivel democrático. Y yo creo, solo para quedar esto, creo que esa es una discusión que debería plantearse en el próximo gobierno, cualquiera que sea de hacer una serie de reformas de la parte orgánica de la Constitución. Yo no soy fan del concepto de vamos a constituyente porque yo odio resetear el país cada vez de que se cambie un proceso político, sino un proceso de, ya le dimos chance a la Constitución 2008, hay cosas que están mal, yo creo que la parte orgánica hay cosas que están, que centran demasiado la decisión en el presidente. Creo que sí hay un cierto presidencialismo que puede ser solucionado a través de dividir el poder entre las funciones del Estado. Pero esa es mi visión. Ahora,
Yo creo que lo que pasa es que esto está en el marco de una crisis cataclísmica del sistema judicial. Y yo creo que ahí viene otro problema y no se está discutiendo ni en la campaña, no lo están discutiendo los precandidatos presidenciales, no lo está discutiendo los precandidatos a la asamblea. Todos hablan mano dura, violencia, vamos a hacer nuestro Bukele particular, nuestro modelo de Bukele. Buscan un eslogan. Sí, y una narrativa que no tiene en cuenta la situación. Por ejemplo, a ti te detienen, yo que te digo, o sea, te roban en la esquina. Lo que les ha pasado a gente de Radio Pichincha, me acuerdo los videos de tus compañeros en la puerta de la radio le robaron hace unos meses. Así es. Entonces, si le puedes coger preso a este tipo, o tipa, la persona que te robó, el sistema judicial empieza ahí, porque el agente aprensor tiene que actuar con debido proceso, te tiene que llevar a ser detenido, tiene que haber una audiencia, hay un proceso que empieza el momento en que se detiene a la persona. Solo vayamos con los temas de seguridad. Y acaba el momento que una persona sale del centro de rehabilitación social, en teoría, rehabilitado, en teoría. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que no estamos teniendo en cuenta cómo el sistema judicial en todas las áreas y el desastre que estamos viviendo en el sistema judicial genera unas rupturas en la confianza interpersonal, en la confianza que tenemos los ciudadanos los unos con los otros. Dado que no podemos confiar en el sistema judicial para poder solucionar nuestros problemas, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión de tomar nuestra justicia por la propia mano. Lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, sí. El caso de Juliano, el caso del otro conductor que arrolló a los delincuentes. Porque tú dices, yo no puedo confiar de que estos tipos, hablando del sistema judicial, puedan tener esta capacidad de poder rápido, en primer lugar rápido, en segundo lugar eficiente y en tercer lugar de manera que sea transparente podamos solucionar el problema. Ahora el problema que, es que hay mucho que hablar. Mencionas varias cosas, doctor, que yo no las tenía en mente y que me parece súper oportuno. Ya voy a volver después, yo sé que tu especialidad es del asunto judicial, jurídico, técnico, pero eso no evita que puedas dar opiniones políticas también y quiero volver a eso después, pero ya que mencionas de este asunto de la confianza, el problema del país, y acá yo sí creo que hay que hacer, digamos, un severo proceso de reflexión, no solo es de la justicia, es decir, los ecuatorianos no confiamos en las instituciones, cualquiera que éstas sean. El Consejo Nacional Electoral, estamos en medio de un proceso de elecciones, no tiene confianza ciudadana. El presidente de la República no goza de la confianza ciudadana, los militares, los policías no tienen confianza, porque ha habido una serie de procesos que han debilitado las imágenes institucionales de cada uno de estos organismos, y la justicia no escapa de eso. Es decir, el Ecuador está atravesando una crisis institucional de la cual probablemente en este momento creo que solo la iglesia escapa, que siempre la iglesia tiene confianza de la gente y la gente va todos los domingos a rezar sí o sí, porque más allá del cura está Diosito al que hay que rezarle, ¿no? Pero es un problema generalizado. Verás, es que, y ahí viene el tema, es que a mí me molesta que he visto, por lo menos en mi vida consciente y en la investigación histórica, esta es la 4ª o 5ª vez que vamos con, es momento de una reforma judicial. Porque hubo una reforma judicial un proceso de reforma judicial en los años 90, uno a principios de los 2000, se cae la pichicorte, que eso genera un proceso político que después genera otra reforma judicial. Tuvimos la reforma judicial del Consejo de la Judicatura Transitorio de 3, de ahí el de 5, de ahí el Consejo Judicial de la época del doctor Trujillo, el Consejo Judicial que se cayó, el de Wilman Terrán y el actual. ¿Ya? Y todos esos procesos judiciales, todos estos consejos de la judicatura no están resolviendo el problema de fondo. Cuando la gente entra al sistema judicial, no se siente bien, porque sabe que esto le va a generar un problema adicional. No estamos resolviendo los problemas de la gente. Y ahí ese es el problema. Para mí ese es el tema de fondo. Si a ti te dicen, tenemos que, yo qué sé, digamos que a mí me dijeran, si yo tuviera hijos y estuviera, yo que sé, divorciado y tuviera que hacer una pensión alimenticia, un aumento de pensión alimenticia, toda la gente dice, chuta, ¿qué me voy a meter a hacer eso? ¿Por qué? Hay que pagar abogado, hay que entrar al sistema, te quita tiempo, te quita dinero, te quita esfuerzo, entras a un sistema que no comprendes, entras a un sistema judicial con salas de audiencia en las cuales no sabes lo que pasa, el juez te dice el abogado,
oiga, Dárase comprando una resma de papel porque me mandaron la notificación y te mandan notificaciones. Y que además este dato nos dio el otro día Gisela Garzón. Los temas de pensiones alimenticias, por ejemplo, son de los que más represados están ahí en el sistema. Sí. Hay un no tema, se solucionan. Claro, no hay un tema de eficiencia terminal. Y yo creo que ese es un tema de fondo. Entre el número de sentencias que entran y el número de sentencias que salen, sí hay un problema. Y hay cosas que tendríamos que resolverlos en práctico y en rápido. Y creo que ahí nos debe un montón el sistema judicial y nos debe mucho los precandidatos de decir cómo van a ayudar al sistema judicial. Porque hay que invertir en equipamiento, hay que invertir en número de jueces, hay que aumentar el número de fiscales. Ponte, los fiscales tienen súper represadas las causas. Si tú preguntas a una fiscal de género, un fiscal de género, tiene un montón de causas. Materialmente le hace imposible poder continuar con los procesos. Entonces, la gente se queda súper insatisfecha. Y cuando tú tienes una población insatisfecha, como cualquier consumidor, lo que hace es se da la vuelta y busca otro tipo de mecanismos de solución. ¿Y dónde encuentra los mecanismos de solución? En la violencia, en el crimen organizado, en estructuras paralegales, etcétera, etcétera, etcétera. Decías, doctor, los procesos de selección de los fiscales en otros países son políticos. Yo pienso que tiene un ingrediente político importantísimo. Y yo creo que sí, yo creo que incluso acá que nos hemos inventado el agua tibia con este asunto del Consejo de Participación, las comisiones ciudadanas y demás, es un asunto político. O sea, detrás de la elección del fiscal está el movimiento Creo, como está la Revolución Ciudadana, como están los socialcristianos, como están todos, como está el propio Noboa. Todos están interesados en saber quién va a ser el próximo fiscal y probablemente en querer meterle la mano. El asunto es que en un momento quisimos despolitizar eso porque la política creemos que es acá el principio y el fin de todos los problemas del país. Y la política forma parte de un sistema que es democrático, que a través del sistema de partidos nos obliga, y que no debería ser nos obliga, sino que nos incentive a participar para elegir un gobierno nacional, cantonal, provincial, lo que sea. Pero que hemos satanizado tanto la política que creemos que todo lo que sale de la política es malo. Y también un error fatal, creer que el derecho no es político. El derecho es un producto político, es un producto de asambleístas, es un producto de gente que tiene ideologías, que tiene sangre en las venas y corazón en el cuerpo, que toma una decisión. Entonces, para mí, yo creo que lo que está pasando ahora hay una confluencia de situaciones, ¿no? Una elección de Corte Nacional que se cruza con una elección de fiscal, que se cruza con una elección presidencial, en el marco de una situación grave de seguridad y una situación grave política y económica. Y eso te lleva a un conglomerado social que está viendo que los actores políticos están haciendo política, ¿de acuerdo? Porque si no tuviéramos crisis económica, esto se vería como simplemente los políticos están haciendo lo que tienen que hacer. Si no hubiera el problema de seguridad, estuviéramos diciendo, esto es el problema de los políticos. Vean, las crisis políticas se dan en todos los países. El problema es que nosotros se están ajustando otras cosas. Ahora, y a propósito de lo que tú dices, por ejemplo, el derecho es político. Y la economía también. Claro. Y la seguridad también. O sea, depende de la visión y de la ideología que tenga un gobierno de turno para ver cómo enfrenta cada uno de los problemas. Exacto. Que terminan siendo políticos, ideológicos. Sí, si vemos hasta el sol de hoy que tienen que poner alianzas, se supone. Que hoy hasta el sol de hoy hasta hoy a las 23:59 pueden inscribir sus alianzas. Va a haber 15 candidatos, digamos que haya 15 o 14. Todos te van a vender un plan de seguridad. Todos. El paquete de seguridad, cada uno que te va a vender va a ser diferente. Hay que ver cuál le conviene mejor a la gente. Ahora, yo creo que volviendo al tema del aparataje judicial, yo creo que nos estamos olvidando del tema de cómo colaboran los jueces a una política coherente de seguridad. Que evite elementos de, si tú ves un flaco tatuado y le cogen preso en un operativo, no es un miembro del crimen organizado por default. Tienes que hacer una investigación y puede irse libre. Entonces, cada vez que pasa esa cosa, ¿qué es lo que sucede? Tus redes sociales te dicen, malvados jueces. A veces no. Yo en eso yo siempre estoy de acuerdo con colegas míos que plantean la idea de, leamos el expediente. Y yo creo que también nuestra falta de educación jurídica como población respecto a cómo uno se comporta con el derecho, hace que nosotros veamos al derecho, como dice mi autor favorito de abogados, Carlos Santiago Nino, el derecho lo ven como una operación mágica. Si tú pregúntale a un pobre hijo de vecino, va y dice, es que yo tengo una casita que quiero dividir entre mis
entre mis hijos para hacer una herencia en vida. Tú llegas y te dicen, primero no se puede, no se puede hacer una herencia en vida. Pero te dicen, no, hay que hacer una división en derechos y acciones, y hay que ir a la notaría, al registro de la propiedad. Entonces el pobre señor se queda, ¿y qué hace? ¿Qué hace agente? Claro. Y entonces, ¿me entiendes? O sea, y yo me pongo a pensar la población urbana que más o menos le entiende la jugada. Ponte a pensar en la población rural, ponte a pensar al chico de la Isla Trinitaria que te dice que tienes que tener una cédula con una copia notarizada para ir a acceder a un trabajo. Y él dice, yo tengo que pagar $2 porque un tipo ponga una firma en un papel, porque eso vale una copia certificada. Entonces, yo creo que estamos haciendo que nuestra educación jurídica sea profundamente malentendida, y por eso los ciudadanos cogen al sistema judicial como el último recurso para solucionar sus problemas. No es el recurso, no es la primera línea de defensa de la sociedad. Es cuando dices, ya falló todo y ya está todo muy dañado. Recién ahí vas donde el sistema judicial. Y claro, los abogados nos encontramos con gente que ha tomado decisiones horribles respecto a su vida y ella dice, arréglemela. Pero ¿cómo le voy a arreglar? Esto está hecho un desastre. Pero claro, es que le entiendes por qué. Porque no entiende que el sistema está muy, muy lastimado. Ahora, una cosa que también señalaba Efrén Guerrero es la ausencia de estos temas en los debates, ¿no? Si bien, digamos, no aspiramos a que los candidatos empiecen a hablar sobre la reforma al sistema judicial como tal, pero sí que nos digan qué es lo que piensan ellos de cómo debería operar por lo menos saber cómo piensan ellos que debería operar el sistema judicial. Ahora sí, desde adentro, doctor, conociendo el sistema, ¿qué es lo que sí debería cambiar? Y desde lo que podría ser un nuevo gobierno, ¿qué es lo que de inmediato en materia de decisiones se deberían tomar para que en algo mejore el sistema, la gente recupere y recobre la confianza y utilice el sistema de justicia? Yo creo que pasa por varias cosas. La primera es cobertura en territorio más talento humano. Porque claro, tú vas al sistema judicial y te dicen, es que tú le preguntas a los jueces que tenemos un montón de cosas que despachar. Pero el problema es ahí que te vas a encontrar con políticos que durante 7 años nos han dicho que hay que reducir el tamaño del Estado. Entonces, si el sistema de justicia necesita más trabajadores, eso significa que el Estado tiene que asignar más recursos. Claro que sí, es que es así de sencillo. Pero si lo que queremos es desaparecer el Estado. Ahí viene el problema, porque ¿cuál es tu concepción del Estado? Y qué cosas del Estado tienes que aumentar y tienes que disminuir? Porque, a ver, yo creo que sí tienes que tener un Estado eficiente. No puedes tener un Estado donde tú inviertas suntuariamente, porque el Estado no se trata de dar una cobertura suntuaria. Pero ponte, cantidad de jueces. Perfecto. Pero a la cantidad de jueces tienes que tener una cantidad de fiscales. Y por si acaso tienes que tener una cantidad de defensores públicos, porque yo pienso que la defensoría y la fiscalía deben ser instituciones gemelas. Porque todo el mundo tiene derecho a una defensa jurídica adecuada. De ahí tienes que dar medios. Por ejemplo, el tema gravísimo que estamos teniendo en Guayaquil respecto a la cantidad de cadáveres no reclamados y que no hay un lugar donde darles una sepultura digna a las personas que son cadáveres no reclamados. O sea, si nos damos cuenta, es una situación de espanto que nos traslada a los tiempos más duros de la pandemia. Entonces, tú dices la pregunta, tenemos que dar condiciones para que se haya una identificación y podamos hacer que las personas puedan trabajar de manera funcional. Entonces, hay cosas que ahí sí debemos generar cobertura. La segunda cosa es dar eficiencia. La cantidad de procesos y la velocidad de los procesos. Porque si tú ves todos los casos del sistema interamericano en el cual el Ecuador ha sido condenado, todos te dicen problemas de plazo razonable. El Estado se pasó por el forro todos los plazos. Cogió y dijo, pues, lo que tenía que ser 6 meses se volvió 4 años y no hubo respuesta. Todos. Te digo, habla de un sistema ineficiente. Un sistema absolutamente ineficiente. Entonces, dejémonos de hacer este ejercicio de necesitamos muchos jueces y muchos policías y cárceles muy grandes. Ya. Eso no funciona ni aquí ni en ningún lado. Inclusive al Salvador de Bukele ya se le está viendo las costuras por el tema económico, porque ya metió a 100,000 personas presas. El problema es que la economía no ha crecido. Claro. Y entonces hay que hacer un ejercicio de, si tú quieres tener una reducción de los problemas de seguridad, la única existente es apalancar esto en política pública. No existe otra. No hay otra manera de hacer esto. Hay modelos que
Ya que nos encanta siempre referir a ejemplos externos, ¿hay modelos que podrían ser aplicables acá? ¿Un sistema de justicia que sea eficiente? A ver, yo creo que se han visto modelos históricos que toman tiempo y hay que hacerlo bien. Veamos el ejemplo de la reforma judicial chilena, la reforma judicial penal chilena, que fue su reforma más estratégica. Ellos empezaron, $1.000 millones, 10 años, y empezaron imponiendo el proceso oral en las regiones más apartadas de Chile, para ir probando, mejorando hasta llegar a la región central de Santiago, con el sistema ya afinado al máximo, con un montón de apoyo institucional, con una voluntad de política de esto se hace y no tenemos vuelta atrás, con un compromiso entre gobiernos, porque esto fue hecho entre los gobiernos de la concertación y los gobiernos de derecha. Entonces ya todo el mundo dijo, aquí nos metemos, y esto es lo que vemos, no tenemos una reforma con un compromiso de Estado entre gobierno, no puedes hacerlo en 4 años. Eso hay que meternos en la cabeza. Y después de un proceso traumático como la dictadura, de paso. Exacto, donde estaba todo el mundo súper enfrentado entre las izquierdas y las derechas chilenas. Ahí tienes que hacer un ejercicio de país, o sea, yo quisiera saber si, y te digo, en procesos de seguridad, digamos que gana el candidato X o candidata X. Los demás candidatos, Topic, Luisa, Daniel, entregarían sus contactos, sus planes, sus mecánicas, sus consultores, sus contactos en una carpeta diciéndoles, mira, esto es mi idea de gobierno, te la doy para que si no te funciona, aquí tengo un plan B. Sería ideal, ¿no? Sería ideal, pero no son capaces. Aquí falta voluntad política para actuar como personas civilizadas. Ahora, doctor, hay un tema que a mí me inquieta y mucho y tiene que ver con la seguridad, con la seguridad de los operadores de justicia. Claro. ¿Cuántos fiscales que han sido asesinados en el país? ¿Qué está haciendo el Estado para, primero, garantizar la seguridad de estos operadores de justicia? Porque yo digo, ¿cómo haces para, primero, acusar, en el caso de los fiscales, a un fito, a un norero, a un narcotraficante? Y después, en el caso de los jueces, ¿cómo haces para juzgarlos? Como para condenarles a 30 años, a 35 años, evitando que este tipo a la vuelta de la esquina te mande a sus gatilleros a asesinarte. Y yo te pongo otra situación. Es que es muy barato matar a alguien en el Ecuador. O sea, la vida de las personas de aquí no vale nada. No vale nada. O sea, te pongo. Tengo una persona muy querida que trabaja en una fiscalía X en el Ecuador y me la encontré. Y ella, que no es una fiscal de casos políticos, no, chuta, a la pobre le pusieron guardaespaldas. ¿Por qué? Porque tiene un problema de seguridad. Y tú dices, pero es un fiscal menor. No tiene, es un tema de que ahora es barato. Es barato. Y ahí es donde yo creo viene el tema de fondo. Yo creo que hay un esfuerzo del Estado por hacer protección. Eso sí, no puedo negar que sí ha habido posibilidades de protección, especialmente para los jueces de la Judicatura Especial de Crimen Organizado, que creo que son ellos y los fiscales de Fedotti son los más amenazados de este país. ¿Y crees, por ejemplo, en el sistema de los jueces sin rostro? Yo creo que no. Porque primero ya hay una prohibición. El caso de Lori Berenson, el sistema interamericano ya planteó una prohibición. Y yo creo que el sistema de jueces sin rostro te genera un problema de nuevamente del tema de confianza. Porque si tenemos jueces sin rostro, después tenemos decisores políticos sin rostro. Si después tenemos decisores políticos sin rostro, después tenemos policías que te detienen sin rostro. ¿Me entiendes? O sea, al Estado suena muy feo, pero hay que ponerle un nombre y un apellido. Un nombre y un apellido, porque el Estado no es, y yo te digo por principio de repetición, ¿qué pasa si un policía sin rostro hace una mala detención y hay que establecer responsabilidades? No es que no tenía rostro, no. A ver, aquí tenemos que ser súper sinceros respecto a este asunto. Yo lo que sí creo es establecer Vamos a tener casos Fibeca cada mes. Y eso es un problema, porque en el caso Fibeca viste todo lo que pasó. Claro. ¿Ya? Y que ahí hace 2 semanas fue la sentencia. Pero después de 20 y pico de años. Ya ves, volvemos al problema inicial. Claro. ¿Cómo puede ser que 24 años? La señora, yo siempre pienso en las esposas de los desaparecidos, las Dolores y la esposa del aparecido, porque hay el aparecido, claro, que el pobre tuvo que huirse de la nada porque él se dio cuenta que estaba metido en una situación de espanto. Claro. Entonces, creo que al final, y yo creo que un poco para hacer un resumen, a mí me encantaría ver realmente una discusión transparente respecto a una reforma judicial integral en el marco de un
proceso de elección presidencial, que no incluya el lugar común de mano dura, seguridad del crimen organizado. No estamos hablando ni de los temas de familia, ni de los temas de género, ni de los temas de justicia penal juvenil. Estamos hablando de 100,000 niños que no han vuelto a la escuela, que están involucrados con esas situaciones y ellos no pueden tener el tratamiento de personas de personas adultas, a pesar de que ya tenemos las voces de los que dicen que aquí todo el mundo debería caer. Los temas de familia, los temas de divorcios, todo está atrapado. No puede ser que una acción de protección te den la audiencia en un mes. Cuando hay una violación de derechos de una persona, tenemos que dar condiciones a la gente para una justicia sin dilaciones. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Ahora, lo que tenemos que estar claros es que esto pasa por asumir también las condiciones de que la política pública es la única manera en la cual tú puedes sostener una mecánica para una política de seguridad agresiva. Porque no puedes hacer una política de seguridad agresiva sin que tú le garantices a la gente salud, educación, cultura, porque la gente te va a decir, a mí me están presionando. Y para eso necesitas un Estado fuerte. Y para eso necesitas, no un Estado grande, un Estado fuerte. Esa es la palabra, Alexis. Quiero agradecerte infinitamente, querido doctor, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Creo que nos deja Efrén Guerrero mucho material para analizar y por supuesto también llamados de atención para que los candidatos presidenciales empiecen a abordar los asuntos relacionados con la justicia, con la seguridad, más allá de los lugares comunes, de las frases cliché y de los eslogans de campaña, de la mano dura y demás, y se empiecen a abordar temas que en realidad le interesan a la gente. Muy gentil, doctor.